Mi nombre es Carmen Rodríguez y tengo 68 años. Nunca pensé que viviría para contar esto. Yo era solo una pasajera más en ese vuelo. Una más entre 127 almas que subieron al avión con sueños, maletas y destinos. Recuerdo haber cerrado los ojos para dormir un poco. Y lo siguiente fue, a fuego en gritos, un estruendo que partió el cielo. No VIM's nada. To do say up. Cuando abrí los ojos, había cenizas por todas partes. El calor, el humo, no sentía mis piernas. Intenté moverme, pero no pude. Quise gritar, pero mi voz no salía. Solo una cosa me dio fuerzas en ese momento. A mi rosario estaba sobre mi pecho, limpio, intacto, en medio de todo ese infierno. Colgaba allí como si alguien lo hubiera puesto con cuidado, como si me hubiera protegido. Y fue en ese momento que entendí, lo que me salvó no fue suerte, fue algo mayo era me encontraron horas después, entre hierros retorcidos, cuerpos irreconocibles y humo espeso. Dicen que fue un milagro, dicen que debí haber muerto junto a los demás, pero yo sé que no morí porque aún tenía algo que decir, algo que contar en la camilla, con el cuerpo quemado y los médicos diciendo que no sobreviviría a la noche. Lo único que yo repetía eran gracias, Madre, gracias por no soltarme, porque yo sentí, en el momento del impacto, unas manos suaves cubriéndome el rostro. Sentí paz, sentí que no estaba sola, y desde entonces no he dejado de hablar de eso, de la fe y del poder real de la oración. Porque si no fuera por ese rosario, si no fuera por esa presencia, yo no estaría aquí. Muchos dudan, se ríen, pero yo lo viví. Y ahora tengo la obligación de contarlo. Hasta el último suspiro, escucha hasta el final. Esta historia no es solo sobre un accidente, es sobre fe, protección y el propósito que te espera después del fuego. Mi nombre es Carmen Rodríguez y aunque hoy tenga 68 años, ese día que cambió mi vida para siempre, yo apenas tenía 53. Recuerdo como si fuera ayer esa mañana, esa hora exacta en la que tomé el bolso, metí dentro mi rosario y salí para coger aquel vuelo que, sin saberlo, me llevaría al borde del abismo. Y luego, a una nueva vida vivía en Sevilla, en una casita pequeña y acogedora donde pasé décadas criando a mis hijos y cuidando de mi familia. Pero ese día, 14 de abril, sentí en mi corazón la necesidad urgente de viajar a Madrid para ver a mi nieta pequeña, Lucía, que acababa de cumplir 6 años. La última vez que la había visto había sido en Navidad, y la distancia hacía que mis ganas de abrazarla crecieran cada día. Me levanté temprano, como siempre, con ese café fuerte que tanto me gusta, mirando por la ventana la luz tibia de la mañana que parecía más clara, como si me estuviera preparando para algo especial. Me puse mi vestido azul favorito, uno que mi hermana me había regalado, y guardé cuidadosamente en mi bolso el rosario que mi madre me dio cuando tenía 15 años. Ese rosario no era un simple objeto, era mi amuleto, mi conexión con Dios, un pedazo de historia familiar que siempre me daba tranquilidad en momentos difíciles. Al llegar al aeropuerto, todo parecía normal. Gente apurada con sus maletas, niños llorando, anuncios por los altavoces y el ruido constante de las ruedas del equipaje. Compré un café para llevar y me senté cerca de la ventana, mirando cómo el sol empezaba a calentar la pista. Sentí una mezcla de emoción y nervios porque aunque había volado muchas veces, nunca se pierde ese pequeño temor de volar mientras esperaba mi turno para abordar. Pensé en Lucía y en cómo le diría que le traería un regalo. Pensé en mi hija, su madre, que siempre había estado preocupada por mí, y en cómo me insistía para que no viajara sola. Pero yo siempre respondía que estaba bien, que la vida es para vivirla con valentía. Cuando anunciaron el embarque, mi corazón latía un poco más rápido. Subí al avión, saludé a la azafata con una sonrisa y busqué mi asiento junto a la ventana. El 23 bytes. Me acomodé, abrí mi bolso y saqué el rosario, que coloqué cuidadosamente en mi bolsillo para tenerlo cerca. Cerré los ojos unos segundos y recé en silencio, pidiendo un viaje seguro para todos. El avión comenzó a moverse
y mientras despegábamos, sentí esa mezcla de vértigo y emoción, como cuando uno se lanza a lo desconocido con la esperanza de llegar bien al otro lado. Miré por la ventana, y el paisaje de Sevilla se fue haciendo pequeño, hasta que solo quedaba el cielo azul y las nubes blancas. Durante el vuelo intenté descansar. Cerré los ojos, respiré hondo, y en mi mente repasaba todas las cosas buenas de mi vida, a mis hijos, mis nietos, mis amigos. Pensaba en el amor que había recibido y en todo lo que aún me quedaba por dar. Y mientras ese pensamiento me envolvía, el rosario en mi bolsillo parecía darme un calorcito especial, como una caricia silenciosa. Nadie, ni siquiera yo, podía imaginar que aquel día no iba a ser como cualquier otro, que en cuestión de minutos todo iba a cambiar para siempre, que esa mañana tranquila iba a transformarse en un recuerdo grabado con fuego en mi memoria. Pero hasta ese momento, todo era solo una mañana cualquiera, con el sol brillando, el café en mis manos y la esperanza de abrazar a mi pequeña Lucía. Muy pronto, si quieres seguir escuchando esta historia que cambió mi vida, suscríbete y acompáñame en este viaje de fe y esperanza. No te pierdas el próximo capítulo en Después de despegar. El vuelo transcurría con normalidad. Las luces del avión estaban tenues, y muchos pasajeros ya comenzaban a relajarse, algunos leyendo, otros dormitando. Yo, como siempre, miraba por la ventana, contemplando el cielo infinito, ese azul profundo que siempre me había fascinado desde niña. Sentía la brisa suave que entraba por la pequeña rendija de la ventanilla, y pensaba en lo frágil que es la vida, esa mezcla entre la calma y lo inesperado. Anne estaba tranquila, con mi rosario escondido en el bolsillo del abrigo, cuando, de repente, sentí un golpe seco, un fuerte sacudón que hizo que todo a mi alrededor se moviera violentamente. La luz se apagó por un momento y escuché un ruido ensordecedor, como un rugido furioso que se metía en los huesos. La gente empezó a gritar, las voces llenaban el aire, mezcladas con el sonido de objetos cayendo y el crujir metálico que jamás olvidaré. Al recuerdo que tomé con fuerza el apoyabrazos. Cerré los ojos con fuerza y sentí cómo mi corazón se aceleraba, como si quisiera salir del pecho. Traté de controlar mi respiración, de calmarme, porque sabía que la calma era lo único que me podía mantener con vida en ese instante. Pensaba en las oraciones que había aprendido de niña, y sin poder mover los labios, las repetía una y otra vez. En mi mente, los gritos se hicieron más fuertes, mezclándose con los movimientos bruscos del avión. Sentí como el asiento vibraba bajo mí, y el cuerpo se me encogía con cada sacudida. Era como si una fuerza invisible quisiera partir el avión en pedazos. Miré hacia adelante, y pude ver a los auxiliares de vuelo intentando mantener el orden, pero sus caras eran de miedo, de desconcierto. A una mujer a mi lado sollozaba, agarrando la mano de su esposo. Un niño pequeño gritaba el nombre de su madre, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Intenté decir algo, pero mi garganta estaba seca, y no salía ni una palabra. Solo sentía miedo, un miedo profundo, ese que te cala hasta el alma, y te hace pensar que quizás este sea el final. El avión empezó a perder altura rápidamente. El ruido del motor cambió a un sonido extraño, irregular, que me hacía entender que algo grave estaba pasando. Las luces de emergencia se encendieron, y una voz por los altavoces intentaba calmarnos. Pero sus palabras sonaban lejanas, casi ininteligibles. En medio de todo ese caos, agarré mi rosario. No lo pensé, solo lo saqué del bolsillo y apreté los dedos alrededor de las cuentas gastadas. Sentí una extraña paz que contrastaba con el terror que me rodeaba. Cerré los ojos y empecé a rezar, pidiendo con toda la fuerza de mi corazón que me protegieran, que protegieran a todos los que íbamos en ese avión. Fue entonces cuando sucedió algo que nunca voy a olvidar. Sentí una presencia a mi lado, como si alguien me tomara suavemente del hombro. No había nadie visible, pero sentí ese contacto cálido, esa caricia que me dio tranquilidad. En medio de ese caos, en medio del miedo, sentí que no estaba sola. El avión empezó a inclinarse y el tiempo pareció detenerse. Escuché un ruido seco, como un golpe violento. Después, el estruendo de metal retorciéndose
y vidrios quebrándose, todo giró a mi alrededor. Me sentí caer, flotar, como si mi cuerpo se separara de mi alma. Y entonces, todo se apagó, no sentí dolor, no sentí nada, solo oscuridad, un silencio profundo, un vacío total. Cerré los ojos, y en esa oscuridad solo podía escuchar un latido, fuerte, persistente, que no era el mío, sino el de alguien que me sostenía con vida. Cuando el mundo se apagó, pensé que todo había terminado. No sentía ni frío ni calor, ni miedo ni dolor, solo una inmensa paz, una calma profunda que me envolvía como un manto invisible. Era como si mi alma estuviera suspendida en el aire, separada del cuerpo, libre, pero sin saber a dónde ir. Cerré los ojos y, en esa oscuridad absoluta, escuchaba solo mi respiración lenta y el latido constante de un corazón que insistía en seguir latiendo. De repente, sentí un estruendo violento, un impacto que sacudió todo mi ser. Era como si la tierra se rompiera bajo mí y me tragara en su seno. El cuerpo fue arrojado hacia adelante, contra el asiento que tenía delante, y luego un silencio absoluto, solo roto por el eco lejano de mi propio aliento agitado. Aun cuando abrí los ojos, todo era un caos indescriptible. El olor a humo, a metal quemado, a plástico derretido me inundó los pulmones y casi me hizo vomitar. Por un momento no supe dónde estaba, ni quién era, ni qué había pasado. Solo sabía que estaba viva, milagrosamente viva, en un infierno hecho de cenizas, y dolor miré alrededor y vi fragmentos de lo que alguna vez fue el avión. Los asientos estaban retorcidos, las ventanas hechas trizas y las paredes ennegrecidas por el fuego. El calor me quemaba la piel, pero de alguna manera no podía moverme. Sentía que mi cuerpo estaba preso, como si algo me sujetara. Con fuerza intenté gritar, pero solo salió un susurro ronco. Mi voz estaba quebrada, como si hubiera perdido toda fuerza. La desesperación empezó a invadirme por entonces. Algo llamó mi atención. Mi rosario estaba sobre mi pecho, limpio, sin una sola mancha de ceniza o polvo. Era como si lo hubieran puesto ahí con cuidado, como si alguien hubiera querido asegurarse de que lo tuviera conmigo. Tomé el rosario entre mis manos temblorosas y lo apreté contra mi corazón. Sentí una fuerza indescriptible que me dio ánimos para no rendirme. A pesar del dolor, a pesar del miedo, esa pequeña cadena de cuentas era un recordatorio de que no estaba sola, que había alguien velando por mí desde algún lugar. En ese instante, cerré los ojos de nuevo y recé con todas mis fuerzas. No importaba si alguien me escuchaba o no, yo necesitaba creer que había esperanza, que podía salir de allí. Repetí el Padre Nuestro, el Ave María y todas las oraciones que conocía, pidiendo que me dieran una oportunidad más. No sé cuánto tiempo estuve allí, atrapada entre las ruinas y el humo. El tiempo parecía haberse detenido, como si la vida y la muerte estuvieran en equilibrio precario. Sentía el latir de mi corazón como un tambor que marcaba el ritmo de mi existencia, y aferraba a mi rosario como el único ancla que me mantenía firme en ese tormento. De repente, escuché voces, gritos lejanos, pasos apresurados, el sonido de alguien que corría hacia mí. Era como un milagro después de tanta oscuridad. Un hombre con casco y uniforme apareció entre las llamas, y aunque su rostro estaba cubierto de hollín, en sus ojos vi la determinación de salvarme. Intentó hablarme, pero no podía responder. Solo apreté más fuerte el rosario y le mostré que estaba viva, que quería luchar. Él asintió y con cuidado empezó a liberarme de los restos que me aprisionaban. Fue un proceso lento, doloroso, pero lleno de esperanza. Cuando finalmente me sacaron de entre las ruinas, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Al mirar atrás, vi que el avión era un montón de cenizas y hierros torcidos. No podía creer que había sobrevivido a algo tan terrible. Y aún así, el rosario seguía ahí, en mi pecho, limpio, como un milagro tangible. Desde ese día, sé que mi vida no fue salvada por casualidad. Fue una mano invisible, una fuerza más allá de este mundo, la que me sostuvo en ese abismo y me devolvió a la vida.
Y ese rosario, ese pequeño símbolo de fe, fiumescuro, mi refugio en medio del fuego. Cuando finalmente desperté, no sabía si estaba viva o muerta. Abrí los ojos lentamente, pero lo que vi no fue un cuarto, ni una cama, ni rostros familiares, solo cenizas y sombras danzantes. El aire estaba denso, pesado, con ese olor acre a quemado que no se olvida jamás. Mi cuerpo dolía, cada músculo parecía un incendio apagado a medias. Intenté moverme, pero sentí como si estuviera atrapada en una prisión invisible. Mi cuerpo rígido y dolorido, sin fuerzas, alrededor de mí, todo era silencio y destrucción. El cielo, apenas visible a través de un hueco, mostraba un gris, apagado, como el reflejo de mi propia confusión. La gente, los gritos, el caos que había sentido antes del impacto, parecía ahora un recuerdo lejano, como si hubiera pasado en otra vida, pero en medio de ese vacío sentí algo más, algo suave y firme al mismo tiempo. Mi mano buscó instintivamente mi pecho, y allí estaba él, mi rosario, limpio, intacto, colgado sobre mi piel, brillando débilmente. Vio la luz. Esa imagen me llenó de una calma inesperada. Era como si ese pequeño objeto me dijera: "Ah, no estás sola, Carmen, todavía tienes una misión aquí". Intenté llamar ayuda, pero mi voz salió apenas como un susurro. Luché contra el miedo y el dolor, recordando las oraciones que mi madre me enseñó cuando era niña. Repetí el Ave María, el Padre Nuestro, una y otra vez, como un mantra que me mantenía despierta y con vida, mientras trataba de entender dónde estaba y qué me había pasado. Escuché voces lejanas. Alguien se acercaba. Por un momento, la esperanza luchó contra la desesperación dentro de mí, pero la voz que llegaba era incierta, borrosa, como si viniera de otro mundo. Sentí que mis fuerzas flaqueaban, y en un instante volví a cerrar los ojos, dejando que la oscuridad me envolviera en ese limbo entre el sueño y la vigilia. Tuve una visión. Vi a mi madre, que había fallecido años atrás, parada frente a mí, con una sonrisa serena y llena de amor. No dijo nada, solo me miró con esos ojos cálidos que siempre me habían dado seguridad. Sentí su mano rozar mi frente, una caricia que me llenó de paz y me dio la fuerza para seguir luchando. Cuando volví a abrir los ojos, la luz había cambiado. Ya no era tan dura ni temerosa. Era como un susurro de esperanza que entraba por aquel hueco en el cielo. Sentí que algo dentro de mí despertaba, que había una razón para seguir adelante, para contar lo que había vivido. Fue entonces cuando entendí que esa experiencia no era solo un accidente, sino un llamado, un mensaje de que la vida, la fe y el amor pueden superar incluso las pruebas más oscuras, que a pesar del sufrimiento, siempre hay luz, y que ese rosario en mi pecho no era solo un objeto, sino un símbolo de esa luz que nunca se apaga, con esa fuerza renovada. Esperé a que los rescatistas me encontraran. Sabía que no iba a ser fácil, pero también sabía que no estaba sola, que había alguien, invisible pero presente, que me sostenía en medio del caos, después de despertar entre cenizas y sentir ese abrazo silencioso de paz. Lo primero que noté fue el peso de algo familiar sobre mi pecho. A mi rosario no era solo un objeto cualquiera. Para mí era la conexión más profunda con mi fe, con mi historia y con las mujeres que me precedieron en esta vida. Lo extraño, lo milagroso, fue que aquel rosario estaba completamente limpio. En medio de todo el fuego, del humo o de la destrucción que me rodeaba, las cuentas perladas brillaban, sin una sola mancha, sin una sola quemadura. Sentí que me estaban dando un mensaje claro. No estaba sola, que ese pequeño objeto era mi escudo en medio del caos. Mientras sostenía el rosario, lo acariciaba lentamente, recordando cada cuenta, cada oración que había repetido a lo largo de mi vida. Recordé a mi madre, que me lo había entregado con lágrimas en los ojos cuando cumplí 15 años, diciéndome que esa cadena de cuentas me protegería siempre. Y en ese momento entendí que esas palabras no eran un simple deseo, sino una promesa que se estaba cumpliendo. El rosario me dio fuerzas para mirar alrededor y enfrentar la realidad. Aunque mi cuerpo dolía,
y el dolor punzaba en cada parte. El espíritu que me habitaba se fortalecía con cada oración, con cada suspiro de esperanza. Me aferré a ese símbolo como si fuera el hilo que me conectaba con la vida, el puente entre la muerte y la segunda oportunidad que me habían dado mientras esperaba que los rescatistas me encontraran. Sentí que el rosario me hablaba en silencio. Era como una voz suave que me decía: sigue adelante, Carmen, no te rindas. Y yo le respondía con la única fuerza que tenía: la fe con el tiempo. He comprendido que ese momento cambió mi vida para siempre, porque no fue solo un accidente, sino una experiencia espiritual, un despertar que me hizo ver que la vida no es solo lo que tocamos o vemos, sino también lo que sentimos en lo más profundo del alma. Desde ese día, el rosario no ha dejado de ser mi compañero inseparable. Lo llevo conmigo a todas partes, no por superstición, sino porque me recuerda que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la fe puede brillar después de lo que parecieron horas interminables de soledad. Entre las cenizas, sentí al fin unos pasos firmes acercándose hacia mí. No sabía si era un sueño o una realidad, pero el sonido me llenó de una esperanza tan grande que el dolor, por un momento, pareció disminuir en un hombre vestido con uniforme, con el rostro cubierto de hollín y el casco marcado por el fuego. Emergió entre los restos humeantes del avión. Su presencia era fuerte, decidida, me miró con ojos llenos de preocupación y determinación, y aunque sus palabras eran difíciles de entender, sentí en su tono la urgencia y el deseo de salvarme. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba atrapado entre los hierros retorcidos, quemaduras y escombros. Sentí miedo de no poder salir, de que el tiempo se me acabara. Pero el hombre no se rindió. Con manos expertas y paciencia, comenzó a liberarme, poco a poco, mientras me hablaba en un susurro tranquilizador que parecía atravesar el ruido y el humo. En ese momento sentí una mezcla de emociones, dolor, miedo, pero también una extraña paz que no podía explicar. Aferrada a mi rosario, repetía en silencio las oraciones que me habían acompañado toda la vida, y cada vez que lo hacía, sentía que el hombre y yo compartíamos una fuerza invisible que nos mantenía unidos en la lucha por la vida. Recuerdo que su voz decía: vamos, señora, aguante un poco más. Está haciendo un milagro. Yo apenas podía responder, pero sentí que esas palabras eran verdad. Estaba haciendo un milagro, uno que solo la fe y el amor podían lograr finalmente. Después de mucho esfuerzo, logré salir de aquel infierno. El aire fresco me golpeó el rostro, y por primera vez en horas, respiré sin sentir el olor a quemado que me había acompañado desde el impacto. Me tendieron una manta, y aunque el frío empezó a calar en mis huesos, sentí que estaba segura, protegida. En ese instante, comprendí que no había sido casualidad que ese hombre me encontrara, que no había sido suerte. Fue la mano de Dios, la fuerza del rosario y la fe que nunca abandoné lo que me sostuvo entre la vida y la muerte, mientras me llevaban en camilla hacia la ambulancia. Miré una última vez las ruinas del avión. Mi corazón se llenó de tristeza por los que no sobrevivieron, pero también de gratitud por la segunda oportunidad que me habían dado. Ese rescate fue el inicio de una nueva etapa en mi vida, una etapa en la que cada día sería un regalo, y en la que mi fe sería el faro que me guiaría por el camino de la recuperación. Después de que me rescataron del fuego y las ruinas, la batalla más difícil apenas comenzaba. Mi cuerpo herido de maneras que ni siquiera podía imaginar, y cada respiración era un recordatorio doloroso de que había sobrevivido a algo que muy pocos logran contar. Al recuerdo, el frío del hospital, esa mezcla extraña de silencio y ruido que envuelve a todos los que llegan con la vida pendiendo de un hilo. Me llevaron a una sala de cuidados intensivos, donde las luces blancas y el olor a desinfectante me daban la bienvenida a un mundo que no era el mío. Un mundo donde cada segundo podía ser el último. Los médicos y enfermeros entraban y salían con rapidez, revisando mis signos vitales, ajustando máquinas y medicaciones. Muchos me miraban con esa mezcla de tristeza y admiración,
porque sabían que mi cuerpo estaba severamente dañado y que las probabilidades de sobrevivir eran bajas. Me dijeron que tenía quemaduras en más del 50% de mi cuerpo, que mis pulmones estaban comprometidos por el humo inhalado y que debía prepararme para una lucha larga y dolorosa durante esos días. Viví entre la niebla del dolor y la claridad de la conciencia. A veces estaba despierta y podía escuchar las voces a mi alrededor. A veces estaba dormida en un sueño profundo que me alejaba del sufrimiento. Pero en todos esos momentos, lo que nunca perdí fue la esperanza y la fe. A mis hijos y mi nieta venían a visitarme con regularidad. Aunque las visitas eran cortas y llenas de lágrimas contenidas, sentía su amor a través de las palabras, las caricias y las oraciones que dejaban caer en mi oído. Su presencia era un bálsamo para el alma, una luz que iluminaba mis días oscuros en las noches, cuando el silencio era absoluto y solo el pitido de las máquinas rompía la calma. Cerraba los ojos y tomaba mi rosario. Repetía las oraciones con voz baja, pidiendo fuerzas para seguir adelante, para no rendirme ante el sufrimiento. Era mi ritual sagrado, mi conexión con Dios y con la vida misma. Hubo momentos en que la desesperación quiso tomar mi alma, cuando el dolor era tan fuerte que parecía no tener fin, cuando los médicos me decían que quizás no despertaría, cuando sentía que mi cuerpo se rendía y que la muerte estaba a punto de reclamarme. Pero cada vez que eso ocurría, el recuerdo del rosario limpio sobre mi pecho y la visión de mi madre me sostenían. Recuerdo claramente una madrugada en que sentí que todo se acababa. Mi respiración se volvió débil, mi corazón latía lentamente y pensé que iba a partir de este mundo sin decir adiós. Por entonces escuché una voz suave, casi un susurro, que me decía: no es tu hora, Carmen. Aún tienes cosas que hacer. En esa voz no era humana, era un mensaje de esperanza, un llamado para seguir luchando. Así lo hice, día tras día, enfrentando el dolor, las cirugías, las noches en vela. Y la incertidumbre. A mi cuerpo cambió, mis fuerzas se agotaron y se renovaron. Poco a poco, comencé a recuperar movimientos, a respirar mejor, a sentir la vida fluir dentro de mí nuevamente. Cada pequeño avance era una victoria, y cada sonrisa de mis seres queridos era un regalo que me impulsaba a seguir. Aquellos días, entre la vida y la muerte, fueron los más duros que he vivido, pero también los más llenos. Me enseñaron el valor de la fe, el poder del amor y la fuerza invisible que todos llevamos dentro, para enfrentar lo imposible. Durante aquellos días en que mi cuerpo yacía entre el sueño y la vigilia, cuando parecía que la vida me abandonaba, poco a poco tuve una experiencia que cambió para siempre la forma en que veo el mundo y la muerte. Estaba inconsciente, flotando en un espacio indefinido, donde el tiempo y el espacio parecían perder su significado. No puedo explicar con palabras exactas lo que vi, pero siento que fue más real que cualquier cosa que haya experimentado despierta. Vi mi vida desplegarse como un libro abierto frente a mis ojos, desde la inocencia de mi niñez hasta los momentos más recientes. Vi mis alegrías, mis errores, mis perdones y mis arrepentimientos. Cada instante pasaba rápido, pero con un detalle tan profundo que parecía que mi alma estaba revisando cada paso que había dado. Vi a mi madre, que falleció hace muchos años, acercarse con una sonrisa llena de amor y tranquilidad. No me con palabras, pero sentí en su mirada una invitación a no temer, a seguir adelante, a no quedarme en ese lugar entre la vida y la muerte. Me dijo, sin decir nada, que mi momento no había llegado aún, que debía volver y cumplir con la misión que aún tenía en esta tierra, en ese espacio etéreo. Sentí también la presencia de otras almas, algunas conocidas y otras desconocidas, todas emanando una luz cálida y serena. Me sentí protegida, amada, y comprendí que la muerte no es un final, sino un paso hacia otra existencia, una transición hacia un lugar de paz. Pero también sentí la lucha, la resistencia de mi espíritu por quedarse, por seguir peleando, por la vida. No quería abandonar a mis seres queridos, no quería dejar sin terminar las historias que aún habitaban
en mi corazón. Fue un momento de decisión, un momento de profundo amor y valentía, aun cuando abrí los ojos, de nuevo en la habitación del hospital, sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no tenía miedo a la muerte porque la había visto y comprendido. Tenía una nueva certeza. A la vida es un regalo sagrado. Y la fe es el puente que nos conecta con lo eterno. Esta experiencia me dio la fuerza para seguir adelante con más determinación que nunca. Me recordó que, aunque el cuerpo sufra y la mente se nuble, el alma es inmortal y tiene un propósito que va más allá de lo que podemos imaginar. Desde entonces, comparto esta historia con quienes quieran escuchar, para que sepan que hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros, y que la fe puede ser la luz que nos guía cuando todo parece perdido. Así, esta historia te toca el alma. Suscríbete y acompáñame en el próximo capítulo, donde te contaré más sobre la noticia del accidente y cómo reaccionó mi familia mientras yo luchaba entre la vida y la muerte en aquel hospital. Fuera de esas paredes, el mundo recibía la terrible noticia del accidente. Cuando mi familia se enteró de lo sucedido, sus vidas se detuvieron en un instante, y el dolor y la incertidumbre se instalaron en sus corazones. Recuerdo las llamadas que hicieron mis hijos, con la voz quebrada, tratando de encontrar respuestas que nadie podía dar. La televisión y los periódicos informaban de la tragedia en un avión con más de 100 personas a bordo se había estrellado, y las probabilidades de supervivencia eran casi nulas. Cada nombre que aparecía en la lista de víctimas era una historia rota, un sueño que se extinguía. A mi hija menor, María, lloraba sin consuelo, incapaz de aceptar que su madre estuviera entre los afectados. Mi hijo mayor, José, se aferraba a la esperanza, recordando las palabras que yo siempre les decía sobre la fe y la fortaleza en tiempos difíciles. Pero aunque intentaban mantenerse fuertes, el miedo les consumía. A los días siguientes fueron un torbellino de llamadas, visitas al hospital y momentos de desesperación. Mi familia no sabía si iba a despertar, si me quedaría para contar la historia, o si el destino había decidido otra cosa. Pero todos, sin excepción, empezaron a orar con una intensidad que nunca antes habían conocido, pidiendo un milagro, una señal, una oportunidad más. Yo, en mi lecho, sentía esa conexión invisible con ellos, esa energía de amor y esperanza que cruzaba las paredes del hospital. A pesar de mi estado, sentía su presencia, y esa certeza me daba fuerzas para no rendirme. Sabía que ellos me necesitaban, que aún había un camino por recorrer. Los médicos, por su parte, eran cautelosos. Me decían que la situación era grave, que había complicaciones, pero que cada día que pasaba era una pequeña victoria. Aunque no podían prometer nada, la atención y el cuidado eran constantes en medio de todo este caos. El rosario en mi pecho seguía siendo mi ancla. Para mi familia, se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio tangible de que la fe podía mover montañas. Muchos venían a rezar conmigo, a sostenerme la mano y a compartir ese pequeño pedazo de espiritualidad que me había acompañado desde niña. Esta noticia del accidente no solo cambió mi vida, sino la de todos los que me rodeaban. Nació en la esperanza y la oración, nos enseñó la fragilidad de la existencia y la fuerza del amor familiar. A pesar de la tragedia, comenzamos a construir una red de fe que nos sostuvo en los momentos más oscuros, y aunque muchos no creyeron en mi recuperación, para mí y para mi familia, aquel rosario limpio entre las cenizas era la prueba de que la vida siempre encuentra una manera y que el amor puede desafiar incluso a la muerte. Después de que comencé a recuperarme, y mientras mi cuerpo sanaba lentamente, no todos alrededor mío creían en el milagro que estaba viviendo. Muchos médicos, conocidos y hasta algunas personas cercanas a mi familia miraban con escepticismo lo que estaba ocurriendo. Decían que era cuestión de suerte, de estadísticas o simplemente coincidencia, que mi recuperación era milagrosa solo en el sentido científico, pero no algo que mereciera fe o agradecimiento divino.
Recuerdo algunas conversaciones donde intenté compartir lo que sentía, lo que había vivido en esos momentos en la oscuridad, y me encontré con respuestas frías o indiferentes. Fue solo suerte, Carmen, me decían. El cuerpo a veces puede hacer cosas inesperadas. Pero yo sabía, en lo más profundo de mi alma, que lo que había pasado era mucho más que suerte, que había una presencia invisible, una mano protectora que me sostuvo entre la vida y la muerte. Incluso algunos miembros de mi propia familia mostraban duda, no porque no me quisieran, sino porque la mente humana necesita explicaciones lógicas y tangibles para aceptar lo inexplicable. Hubo momentos de tristeza y frustración, cuando sentí que nadie creía en mi testimonio, y eso me hizo sentir muy sola, pero en medio de esas dudas, hubo personas que sí creyeron. Mis hijos, especialmente María, siempre estuvieron convencidos de que lo que me había salvado no había sido casualidad. Y mi nieta Lucía, aunque pequeña, me miraba con una mezcla de admiración y amor, como si supiera que había algo especial en su abuela. Lo que aprendí de todo esto es que la fe no es algo que se pueda imponer ni explicar a quienes no estén preparados para recibirla. La fe es un regalo personal, una llama que solo se enciende desde el corazón. Y aunque otros no entiendan, eso no disminuye la verdad que cada uno siente en su interior. A través de las dudas y las críticas, encontré la fuerza para seguir contando mi historia, para dar testimonio de que, en medio del fuego y la destrucción, una pequeña cadena de cuentas limpias, un rosario cargado de fe, fue el escudo que me protegió. En esa convicción se volvió mi bandera. Y hoy, cuando hablo con otros que han pasado por pruebas difíciles, les digo que no permitan que la incredulidad apague la luz que llevan dentro, que la fe puede mover montañas y que, aunque a veces los demás no la entiendan, eso no significa que no sea real. Al después de semanas, luego, meses en el hospital, mi cuerpo comenzó lentamente a sanar. No fue fácil, ni rápido, ni sin dolor. Cada movimiento requería esfuerzo, cada pequeño progreso era una batalla ganada contra las heridas y las cicatrices que me recordaban aquel día fatídico. Pero en medio de todo, mi espíritu se mantenía firme, impulsado por la fe que había renovado durante mi experiencia. A las terapias físicas eran agotadoras y a veces sentía ganas de rendirme. Pero entonces recordaba el rosario en mi pecho, la presencia invisible que me sostuvo y el amor de mi familia, y encontraba fuerzas para seguir adelante. Aprendí a valorar cada instante, cada pequeño logro, cada sonrisa que compartía con los que me rodeaban. Poco a poco volví a caminar, aunque con dificultades. Cada paso era un triunfo que celebraba con lágrimas de gratitud. La ayuda de mis hijos, mi nieta Lucía y los médicos fue fundamental, pero la fuerza que más me sostuvo fue esa luz interior que nunca se apagó. Además de la sanación física, también hubo una transformación en mi alma. La experiencia me enseñó a vivir con más amor, a valorar lo esencial, a perdonar y a soltar rencores que cargaba desde hacía años. Comprendí que la vida es frágil y preciosa, y que cada día es un regalo que debemos cuidar con gratitud. Volví a mi hogar en Sevilla con una nueva perspectiva. Cada rincón de mi casa me recordaba la segunda oportunidad que me habían dado. Empecé a compartir mi historia, no solo como testimonio de un milagro, sino como un mensaje de esperanza para quienes enfrentan dificultades con el tiempo. La gente empezó a acercarse a mí, buscando inspiración y fuerza. Participé en encuentros, charlas y reuniones donde contaba mi relato, y sentía que al compartir mi experiencia, también sanaba un poco más. La conexión con otros que atravesaban pruebas similares fue sanadora. Hoy, aunque las cicatrices siguen presentes, llevo mi historia con orgullo y gratitud. Sé que la vida me regaló un nuevo comienzo, y que ese rosario limpio entre las cenizas fue la señal de que la fe puede protegernos, incluso en los momentos más oscuros. Han pasado ya varios años desde aquel día que cambió mi vida para siempre. A veces me siento en el balcón de mi casa en Sevilla, mirando el horizonte, y no puedo evitar pensar en lo que viví en el accidente, en la oscuridad
y en la luz que encontré en medio de todo eso. A mi vida, después del milagro, no ha sido perfecta, pero es preciosa. Cada día es un regalo que valoro con todo mi corazón. La experiencia me enseñó que la verdadera riqueza no está en las cosas materiales, sino en el amor, la fe y la gratitud. He aprendido a perdonar, a dejar atrás el rencor y a abrir mi corazón a la esperanza. Mi familia y mis amigos han sido mi sostén y juntos hemos construido una nueva historia llena de fe y de propósito. El rosario que encontré intacto entre las cenizas sigue conmigo. Lo llevo siempre, no solo como un símbolo de aquel día, sino como un recordatorio constante de que, aunque la vida nos ponga a prueba, siempre hay una fuerza mayor que nos protege y guía. A veces, cuando la vida se torna difícil, cierro los ojos y sostengo el rosario, recordando ese momento en el que pensé que todo había terminado, y, sin embargo, aquí estoy, viva y con ganas de seguir adelante. Esta experiencia me ha dado un propósito, en compartir mi testimonio para que otros puedan encontrar esperanza en medio de sus propias dificultades, porque sé que la fe puede mover montañas y que, cuando parece que todo está perdido, siempre hay una luz que nos espera. Quiero que quienes escuchen mi historia sepan que no están solos, que, aunque el camino sea duro, la vida puede sorprendernos con milagros inesperados. Solo hay que creer, tener fe y nunca rendirse hoy. Al mirar atrás, siento una profunda gratitud por haber tenido una segunda oportunidad. Y aunque sé que la vida puede ser frágil, también sé que es hermosa y está llena de amor. Gracias por acompañarme en este viaje. Que mi historia sirva como un faro de esperanza para todos los que la necesiten. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas encuentren luz y esperanza. Gracias por estar aquí conmigo.